Hola, ¿qué tal? Aquí les muestro esta imagen de lo que es un circuito mixto. Un circuito mixto está conformado por la combinación de elementos conectados en serie y en paralelo. Por ejemplo, aquí tenemos estas resistencias R3 y R4 en serie, pero a su vez la suma de estas dos están en paralelo con esta y así. Se nos pide encontrar las corrientes desconocidas en el circuito, los voltajes en cada resistencia y el valor de Vx. El valor del voltaje Vx es el voltaje medido entre este punto y entre este punto. A ese voltaje lo estamos llamando como Vx, pero el nombre pues es irrelevante, se le puede llamar de otra manera si se desea. Entonces, pero hay que ver una cosa. El voltaje medido entre este punto y entre este punto es el mismo medido entre las terminales de la resistencia R4, la resistencia de 50 ohms. Por lo tanto, si encontramos el voltaje de esta resistencia de R4, vamos a encontrar el voltaje entre los puntos Vx. Vamos a encontrar, como les digo, primero, antes que nada, la corriente toda del circuito. Tomando el sentido convencional de la corriente, como si saliera por el polo positivo, pues una corriente, un flujo de electrones sale por el polo positivo y al momento de circular esa corriente por esta resistencia de 100 ohms, esta resistencia llamada R1, va a haber una caída de tensión de, de una cierta cantidad de voltaje. A ese voltaje lo vamos a llamar como V1. Como he comentado en videos anteriores, el voltaje se refiere a la fuerza con la cual los electrones son empujados en el circuito. Entonces, si la corriente sale con cierta fuerza de empuje, va circulando por el cable. En el momento que pasa por esta resistencia, pues va a disminuir esa fuerza de empuje, o sea, va a disminuir, va a haber una caída de tensión o una caída de voltaje, es lo mismo. Y a esa caída de voltaje la vamos a llamar como V1. La corriente va a seguir circulando, esta es la corriente total I, la que salió inicialmente del circuito, y en este punto, que es un nodo, aquí en este punto, donde están unidos este cable y este cable, en este punto, pues va a encontrar dos caminos para circular, un camino hacia acá por la resistencia de 200 ohms, esta resistencia se llama R2, y la corriente que circule por aquí la vamos a llamar como I1 o I sub 1. Y otro camino hacia acá, hacia el lado derecho, una corriente la cual vamos a llamar como I2, y esa corriente pues va a circular por esta resistencia de 150 ohms, provocando también una caída de tensión a la cual vamos a llamar como V3, y esa misma corriente va a circular por esta resistencia R4, provocando una caída de tensión de llamada V4. De igual manera, la corriente I1 que circuló por aquí, pues provocó una caída de tensión llamada V2. O sea que podemos ver nosotros cómo podemos identificar elementos conectados en serie y en paralelo. Es simple. Si vemos que circula la misma corriente por ahí, están en serie. Por ejemplo, la corriente que circule por aquí va a ser la misma. Quiero que vean lo siguiente. Inicialmente, pues la corriente sale por el polo positivo, circula por el cable y pasa por esta resistencia. Después, en este punto, se reparte para acá y se reparte para acá. Entonces, la corriente viene por aquí, viene por aquí, viene por aquí, o sea que la misma corriente que circule por R3 va a ser la misma que circule por R4. Entonces, la corriente viene por aquí, de igual manera la corriente que se vino por aquí, se viene por aquí, por aquí, y en este punto se encuentran la corriente I1 y la corriente I2, en este punto. Entonces, que en este punto va a salir de este nodo la corriente I1 más la corriente I2, que es la corriente total del circuito que va a retornar al negativo. Entonces, eh, la manera de saber es simple. Por ejemplo, estas dos están en serie y la suma de estas dos está en paralelo con esta R2. ¿Sí? Vamos a hacerlo paso por paso. Vamos a obtener, bueno, aquí lo que hice fue, como están en serie, las podemos sumar directamente. Para poder obtener la corriente total del circuito, pues vamos a aplicar la ley de Ohm, pero necesitamos conocer el valor de la resistencia total del circuito. Ya conocemos el voltaje, son 5 voltios. Entonces sumamos estas dos, vamos a ir simplificando el circuito. Como están en serie, las podemos sumar directamente. 150 más 50, pues es 200. Vamos a obtener una resistencia equivalente, una resistencia que reemplace a estas dos, y es una resistencia de 200 ohms que queda en paralelo con esta de 200 ohms. Como les había dicho, la suma de estas dos quedaba en paralelo con esta. ¿Por qué? Porque la corriente en este punto se repartía para acá y se repartía para estas dos resistencias.
Bueno, para estas dos resistencias no se repartía, porque la corriente que circule eh, por acá va a ser la misma que circule para acá. Pero lo que les quiero decir es que la corriente en este punto se repartió para acá y se repartió para esta otra parte y esa corriente va a ser para las dos resistencias. O sea, va a circular por las dos resistencias, la misma corriente que se repartió hacia acá, ¿sí? Entonces la suma de estas dos está en paralelo con esta. La sumamos directamente eh, y eso pues nos dio, o sea, sumamos R3 más R4 y nos dio 200 ohms porque R3 es 150 y R4 es, ay, me fui más adelante, R3 es 150 y R4 es 50, entonces eso nos dio 200 ohms. Entonces la resistencia equivalente 1 sustituye a las dos resistencias que estaban en serie ahorita. Ahora, REQ1 queda en paralelo con R2, pero no las podemos sumar directamente, así como 200 más 200 no. Tenemos que aplicar la fórmula para dos resistencias. Entonces, resistencia equivalente 2 es igual a 200 por 200 entre 200 más 200. O sea, pero también hay un truco. Si el valor de las dos resistencias en paralelo es el mismo, podemos obtener la mitad. Pero pues aquí aplico la formulita para dos resistencias, multiplicar cada resistencia entre la suma de cada resistencia me da un valor de 100 ohms. Quiere decir que la suma de estas dos resistencias en paralelo es una resistencia de 100 ohms. Entonces, esa resistencia de la suma de estas dos va a quedar en serie con esta. ¿Por qué? Quiero que analicen lo siguiente. La corriente que circule por aquí, por R1, ¿sí? Va a, como les digo, va a ser la misma que circule por la suma de esta corriente que circula por aquí y esta que circule por aquí. O sea que esta es I1 y esta es I2. La suma de estas dos corrientes es igual a esta corriente que circula por R1. Por lo tanto, esta está en serie con la suma de estas dos. No sé si me estoy explicando bien. La suma de estas dos son 100 ohms. Entonces, esos 100 ohms va a quedar en serie con esta resistencia que también es de 100 ohms. Bueno, quedaron estas dos en serie. Disculpen por el sonido del perro, la verdad, pero necesitaba terminar el video y pues no deja y no deja de ladrar. Lo peor que ni siquiera es mío, o sea, es de un vecino de lado. Es muy incómodo realmente, que es la hora en la que tengo chance de subir videos, pase esto, pero discúlpenme. Nos quedan estas dos resistencias en serie, las podemos sumar directamente. Entonces, la suma de estas dos vendría siendo ya la resistencia total del circuito porque ya fuimos simplificando de derecha a izquierda. Entonces, 100 más 100 es igual a 200 ohms. Quiere decir que podemos reemplazar estas dos por una de 200 ohms. Y como ya conocemos el voltaje y la resistencia total del circuito, porque esta de 200 ohms es la resistencia total del circuito, quiere decir que esta de 200 ohms equivale a la suma de todas estas resistencias que están aquí. Esta R1, R2, R3 y R4. Entonces, ya conocemos el voltaje y la resistencia. Bueno, el voltaje ya lo conocíamos, nos faltaba la resistencia del circuito, ahora podemos obtener la corriente. Por ley de Ohm, corriente es igual a voltaje entre resistencia, es decir, corriente es igual a 5 voltios entre 200 ohms. Y eso es igual a 0.025, pero quiero que vean, 0.025 amperios. Ya conocemos la corriente. Ahora vamos a hallar las corrientes desconocidas en cada circuito, pero primero lo que voy a hacer es encontrar los voltajes, el voltaje en cada resistencia. Primero vamos a obtener el voltaje en R1 y el voltaje en la resistencia equivalente 2, y ahorita les voy a explicar por qué. Por ley de Ohm, el voltaje se obtiene multiplicando corriente por resistencia, ¿sí? O sea que sabemos cuál es la corriente que circula por R1. Circulan 0.025 amperios y también por REQ2, porque están en serie, ¿sí? Entonces, simplemente para obtener el voltaje V1 multiplicamos la corriente que circula por ahí por el valor de esa resistencia. O sea que nos da que V1 es igual a 2.5 voltios. Como el valor de la resistencia de REQ2 es igual también a 100 ohms, pues el valor del voltaje allí va a ser 2.5 voltios. Quiere decir que este es un circuito en serie. Aquí queda demostrado que el voltaje en un circuito en serie se reparte de sus resistencias. Quiere decir que el voltaje en esta resistencia va a ser de 2.5 voltios y el voltaje en esta otra resistencia va a ser de 2.5 voltios. ¿Sí? Aquí vemos que el voltaje de REQ2 está entre los puntos A y B, o sea que entre los puntos A y B encontraríamos 2.5 voltios. Ese es el circuito original, ¿sí? Les había dicho que el voltaje aquí
era de 2.5 voltios y les había dicho que el voltaje entre los puntos A y B era igual a 2.5 voltios. Recordar que aquí, cuando simplificamos todo el circuito, se encontraba la resistencia equivalente, o sea, la resistencia equivalente REQ2, que era la suma de estas tres. Las fuimos sumando poco a poco, primero estas dos, y luego la suma de estas dos en paralelo con esta, y encontramos la resistencia equivalente 2, REQ2. Pero ahora estamos en el circuito inicial, que es el mismo que este, más que este está lo más simplificado. Bueno, no este es el más simplificado, ¿no? Pero entonces, les había dicho que entre los puntos A y B se encontraban 2.5 voltios, ¿sí? Pero en los puntos A y B está esta resistencia R2. Quiere decir que esta resistencia R2 también tiene 2.5 voltios, ¿sí? O sea que 2.5 voltios son para R2, ¿sí? Y 2.5 voltios para R1. Ustedes dirán, ay, las demás resistencias, aquí viene lo interesante. La suma de estas dos resistencias estoy diciendo, está en paralelo con esta resistencia. Si sumamos estas dos, vemos que la suma de las dos está conectada en el punto A. Vemos una patita en el punto A y la otra patita está conectada en el punto B. Quiere decir que como entre los puntos A y B hay 2.5 voltios, va a haber 2.5 voltios para estas dos resistencias. O sea que los 2.5 voltios se van a repartir entre R3 y entre R4, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay que recordar que en los elementos en paralelo el voltaje es el mismo y en serie se reparte, ¿sí? Entonces, va a haber 2.5 voltios para esta resistencia, pero también va a haber, porque está conectada en los puntos A y B, pero también va a haber 2.5 voltios para la suma de estas dos resistencias, porque estas dos resistencias están conectadas al punto A y al punto B. Es como si aquí simplemente hubiera una resistencia de 200 ohms. Esta resistencia de 200 ohms estuviera conectada a un extremo al punto A y del otro extremo al punto B. Entonces, en el punto A y punto B, entre esos dos, hay 2.5 voltios, ¿sí? Vamos con lo siguiente. Entonces, vamos a obtener la corriente I1, como les dije. La corriente I1 es la que circula por esta resistencia R2, ¿sí? Pero aquí sabemos cuál es el voltaje. Les dije que el voltaje está entre el punto A y B. Esta resistencia está conectada entre el punto A y B. Por lo tanto, ahí va a haber 2.5 voltios. Y dividimos por ley de Ohm, voltaje entre resistencia, es decir, voltaje 2.5 voltios entre 200 nos da 0.0125 amperios. Lo podemos ver. 2.5 entre 200, 0.0125 amperios. Y la corriente I2, que es esta corriente que está aquí, pues va a ser la misma corriente. ¿Por qué? Porque es el mismo valor de resistencia, o sea, son 200 ohms y la suma de estas dos son 200 ohms, porque la corriente I2 va a circular por estas dos resistencias. Por deducción, I2 es igual a la misma corriente de I1, ¿sí? Ahora, conocemos I1, conocemos I2, ahora vamos a obtener los voltajes. El voltaje V3 es el voltaje en R3. Sabemos cuánta corriente circula por ahí, lo sabemos. Hay que recordar que para obtener el voltaje multiplicamos corriente por resistencia, por ley de Ohm. Entonces, V3 es igual a la corriente que circula por R3, que es 0.0125 amperios, que es I2, por el valor de esa resistencia. Y eso nos da que V3 es igual a 1.875 voltios. Quiere decir que aquí van a caer 1.875 voltios. Como son 2.5 voltios para las dos resistencias, podemos deducir que el restante de 2.5 va a caer aquí. Pero vamos a seguir con la fórmula. El voltaje V4, que es el voltaje en esta resistencia R4, pues es la misma corriente que circula por esta R3. Entonces es 0.0125 amperios por 50 ohms. Y eso nos da 0.625 voltios. Quiere decir que aquí va a haber 0.0625 voltios. Y si sumamos V3 más V4, vamos a encontrar la suma de estos dos voltajes va a ser el voltaje entre A y B, que es 2.5 voltios. ¿Cuál es el valor del voltaje Vx? Pues es el mismo que R4. Si aquí en el voltaje V4 hay 0.625 voltios, en Vx va a haber el mismo voltaje. Aquí les traigo la simulación, el mismo circuito inicial. Pongo un amperímetro para que mida la corriente que circule por aquí. Vemos que nos da 25 miliamperios. ¿Qué es lo mismo? 25 miliamperios es lo mismo que... ¿Dónde está? Es lo mismo que 0.025 amperios. Si multiplicamos por 1000 esta cantidad nos da 25 miliamperios. Entonces,
Estamos comprobando eso. Ahora la corriente que circula por aquí, que es la corriente I1, nos da 12.5 miliamperios. Y entonces vemos que I1 es 0.0125 amperios, que es lo mismo que 12.5 miliamperios, se los puedo comprobar. Esto lo multiplico por 1000, nos da 12.5 miliamperios. Entonces, también vemos que la corriente que circula por estas dos resistencias es de 12.5 miliamperios. La misma que circule por aquí va a ser la misma que circule por acá. Ahora midamos los voltajes. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Meters. Voltímetro. Un voltímetro, vamos a medir el voltaje. Este es el voltaje medido aquí. Y aquí es el voltaje, si recuerdan, de Vx, también de R4. Nos da 625 milivoltios, que es lo mismo. 625 milivoltios es lo mismo que 0.625 voltios. Y de igual manera, 0.625 voltios por 1000, 625 milivoltios. Y también podemos medir el voltaje en las demás resistencias, ¿sí? Entonces, mido el voltaje entre esta resistencia y nos da 1.88 voltios, tal como la simulación, o sea, casi 1.88 voltios el voltaje V3 y si sumamos este más este nos da el 2.5, ¿no? Ahora vamos a medir el voltaje en esta otra resistencia. Voy a copiar este voltímetro, pongo esto aquí y esto, bueno, puede ser, voy a quitar esto. No me estorba el amperímetro, pero quiero que quede, que se vea bien. Vemos que el voltaje medido entre esta resistencia es 2.5 voltios. Aquí se los estoy comprobando, ¿sí? Midamos el voltaje en esta otra resistencia. Nos da 2.5 voltios. Entonces vemos que la suma de esta más esta es el voltaje total de la fuente. Espero que... otra cosa. Si mido el voltaje medido entre este punto, entre de una patita de la resistencia y entre este punto de la otra patita de la resistencia, nos da 2.5 voltios. Quiere decir que la suma de estos dos es 2.5 voltios porque están conectadas la suma a este punto y aquí hay 2.5 voltios. Bueno, entonces espero que este video les haya servido demasiado y pues nos vemos.